A los 89 años, el astronauta de Apolo Charles Duke finalmente está rompiendo su silencio sobre lo que presenció en la Luna. Y no es la historia que te han contado. El lugar de Duke en la historia es diferente al de cualquier otra persona. Es la voz que guió a Neil Armstrong en ese primer paso desde el control de la misión y más tarde el ser humano más joven en dejar huellas en la superficie lunar. Después de décadas viendo cómo Apolo 16 se desvanecía en las sombras de misiones más famosas, Duke está listo para compartir la verdad sin filtros. Pero la pregunta es, ¿qué exactamente ha pasado por alto la NASA durante más de 50 años, número uno? La doble visión del astronauta invisible. Lo curioso de Charles Duke es que antes de poner un pie en la Luna, el mundo ya conocía su voz. Millones de personas que veían la transmisión de Apolo 11 lo escucharon hablar desde el control de la misión en Houston con su fuerte acento sureño firme, pero lleno de emoción. Cuando Armstrong anunció el águila ha aterrizado, fue Duke quien respondió, Roger Tranquility, te copiamos en la superficie. Base Tranquility aquí. El águila ha aterrizado. Roger Tranquility, te copiamos en la superficie. Tienes un montón de chicos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo. Esa única línea lo convirtió en parte de la historia antes de que sus botas tocaran el polvo lunar. Y sin embargo, Duke no fue quien recibió el desfile de cinta. No fue el hombre que plantó una bandera. Era el astronauta invisible. La voz en el fondo guiando a los gigantes mientras esperaba en silencio su propia oportunidad. Ese doble papel lo moldeó de maneras que pocas personas aprecian hoy. Piénsalo. Cuando eres Capcom, eres el hilo vital entre la Tierra y el espacio. Cada palabra que pronuncias está filtrada por la presión de millones de espectadores. Cada desliz o vacilación se magnifica. Y para Apolo 11 no había margen de error. Duke llevaba ese peso en su voz. Y cuando Armstrong y Aldrin aterrizaron con seguridad, él compartió su triunfo no como pasajero, sino como guardián. Tranquility, te copiamos en la superficie. Tienes un montón de chicos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo. Gracias, guardián. Tranquility, te copiamos en la superficie. Tienes un montón de chicos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo. Muchas gracias. Pero ese papel venía con un extraño giro psicológico. Imagina ser el guía sereno que habla a la humanidad a través de su mayor salto mientras sabes que aún estás atrapado en el suelo. Vives la misión en tus huesos, pero desde el lado equivocado del cristal. Duke admitió más tarde que la tensión de esos momentos nunca lo abandonó. No era solo una voz. Era un participante que tenía que contener el impulso más profundo de estar allí mismo. Eso es lo que hace que sus misiones posteriores sean tan inusuales. A diferencia de Armstrong Collins o Aldrin Duke, no solo llevaba el recuerdo de caminar sobre la Luna, llevaba la doble visión de estar tanto atado a la Tierra como a la Luna de ser quien estabilizaba voces temblorosas en el espacio y quien luego escuchó su propia voz resonando dentro de un casco en otro mundo. Y aquí está la parte que se pasa por alto. Ningún otro astronauta vivo tiene esta perspectiva. Duke es el único hombre que fue tanto el ancla emocional de Apolo 11 como el explorador de Apolo 16. Sus palabras desde Houston fueron reproducidas en todo el mundo. Su acento sureño reconocido a través de continentes, sin embargo, seguía siendo un nombre que pocos podían asociar con un rostro. Invisible hasta que dejó de serlo. En entrevistas recientes, Duke ha hablado sobre lo que realmente significaba esa dualidad. Dijo que guiar a Armstrong y Aldrin se sentía como ser un padre viendo a sus hijos dar sus primeros pasos. Cuando finalmente pudo caminar sobre la Luna, no pudo evitar comparar la experiencia. Estoy en la Luna, y la emoción, la maravilla, la emoción, la aventura de todo esto. Ver de primera mano lo que una vez solo imaginó a partir de datos de la misión y videos granulados, ese contraste,
le dio una visión que nadie más podría reclamar. Durante décadas mantuvo la mayoría de estas reflexiones en silencio, eclipsadas por los nombres más grandes y las historias más ruidosas. Pero ahora en sus 80 y tantos, Duke finalmente está rompiendo el silencio. Y eso importa porque su historia no trata sobre extraterrestres o civilizaciones perdidas. Se trata de cómo ser tanto el testigo invisible como el explorador práctico lo convierte en el guía lunar definitivo. Así que cuando nos dice hoy que hemos pasado por alto algo sobre la Luna, no es solo otro astronauta recordando. Es un hombre con dos puntos de vista finalmente uniéndolos. Pero aquí está el suspenso. Cuando Duke finalmente llegó a la superficie lunar, lo que vio no era lo que había preparado durante todas esas largas horas en Houston. No coincidía con las simulaciones, los datos o incluso las historias que Armstrong y Aldrin habían traído de vuelta. Su experiencia desafió todo lo que pensaba que sabía sobre nuestro vecino celestial. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿qué exactamente vio Charles Duke en la Luna que lo hizo hablar ahora, antes de que se acabe el tiempo? Número 2. Revelaciones visuales. Lo que el más joven caminante lunar vio realmente. Cuando Charles Duke finalmente salió del módulo lunar en Apolo 16, esperaba ver la Luna exactamente como había entrenado polvo gris, rocas irregulares y vacíos interminables. Pero lo que le impactó primero no fue la superficie. La mayoría de ustedes aquí nunca serán cosmonautas. Se necesita mucho entrenamiento. Tienes que estar dedicado. Esas son buenas cualidades a tener. Fue el cielo, o más bien su ausencia. Imagina estar afuera por la noche mirando hacia las estrellas. Ahora quita las estrellas. Quita el tenue resplandor. Quita incluso la sugerencia de atmósfera. Sobre el casco de Duke no había solo oscuridad. Era un negro tan absoluto que se sentía como caer en la nada. Lo llamó un contraste increíble. El cielo negro más profundo contra el brillo casi cegador de la superficie lunar. Las fotografías nunca lo capturaron, dijo, porque ninguna cámara podría equilibrar ese rango. Para el ojo humano la diferencia era asombrosa. Esa revelación se quedó con él durante décadas. En la Tierra tu visión se ajusta entre sombras y luz solar, pero en la Luna la división aguda nunca se desvaneció. Cada roca se veía nítida como si estuviera grabada con un cuchillo. Cada sombra cortaba como una línea de tinta en papel. Duke admitió más tarde que las personas que miran las fotos de Apolo asumen que esa es la imagen completa. En verdad, las cámaras aplanaban lo que era abrumador en persona. Lo que vio fue que una realidad que ninguna fotografía podría honrar. Y aquí está el giro que todavía sorprende a la gente. Ni siquiera podían ver la Tierra. La imagen más icónica que pensamos, la esfera azul colgando sobre un horizonte árido, no era visible desde donde aterrizó Apolo 16. La Tierra estaba directamente sobre ellos, posicionada fuera de la vista. Duke explicó que si intentaba mirar hacia arriba, todo lo que veía era el interior de su casco. El diseño del traje bloqueaba la vista, que la mayoría de nosotros imaginamos como el punto culminante de estar allí. Piénsalo. La humanidad asume que cada caminante lunar pasó horas mirando el amanecer de la Tierra. Pero incluso los niños pequeños aquí pueden caminar con Dios. Caminar en la Luna no cambió mi vida. Caminar con Jesús ha cambiado mi vida. Abrumados por la belleza del hogar colgando en el vacío, en realidad, la tripulación de Apolo 16 no podía verlo sin inclinarse torpemente hacia atrás, lo cual era imposible en los trajes rígidos. Duke lo dijo sin rodeos. Mirando hacia arriba, estabas mirando el lado opaco de tu casco. La escena más poética en la cultura pop nunca existió para él. Por eso está hablando ahora. Quiere que la gente entienda la verdad, no el mito. La luna no era una postal brillante. Era brutal, austera y limitada por la misma tecnología que los mantuvo vivos. El casco en sí limitaba su mundo. Con un campo de visión como el de una pecera, Duke podía ver hacia adelante, pero no hacia arriba o alrededor sin girar todo su cuerpo. La visión periférica se había ido.
Eso significaba que explorar la superficie lunar no solo era inspirador, sino torpe y desorientador. Describió intentar observar una cresta mientras luchaba contra un traje que se negaba a dejarlo girar la cabeza de manera natural. No era el barrido panorámico libre que vemos en los documentales. Era una lucha dentro de un hardware diseñado para la supervivencia, no para la comodidad. Sin embargo, incluso dentro de esos límites, el peso emocional era aplastante. Duke dijo que el increíble contraste entre el negro y el blanco no era solo visual, se sentía espiritual. Imagina el universo borrado de gradientes, sin cielos suaves, sin brumas distantes, sin nubes flotando perezosamente, solo luz y vacío. Admitió que al estar allí se dio cuenta por primera vez de cuán alienígena era realmente la luna. No era otro desierto, no era otra cima montañosa. Vida alienígena, creo que Dios me mostró. Era un ambiente que no le importaba si él existía. Y ese contraste es lo que él cree que la historia malinterpretó. Hemos reducido la luna a un telón de fondo, un escenario en escala de grises para poses heroicas. Duke insiste en que lo que los astronautas vieron fue más impactante que cualquier titular. No se trataba de plantar una bandera o tomar una foto. Se trataba de ser tragado por extremos que la mente humana no estaba construida para procesar. Entonces, ¿por qué está hablando ahora después de 50 años? Porque como él dice, las ideas erróneas se han acumulado. Películas, carteles e incluso la propia PR de la NASA vendieron una versión de la Luna que no se alinea con lo que la tripulación realmente experimentó. Quiere corregir el registro antes de que su voz se apague. Y su corrección es simple. La Luna no era hermosa de una manera cómoda. Era hermosa de una manera aterradora. Eso plantea una pregunta para nosotros. Si incluso las imágenes más icónicas omitieron la cruda verdad, ¿cuánto de nuestra memoria colectiva de apoyo se basa en ilusiones curadas? Los recuerdos de Duke no solo añaden color, despojan el filtro, y aún así Duke dice que las imágenes eran solo la mitad de la historia. La parte que más le apasiona hoy no es el cielo ni las sombras. Es lo que realmente lograron en el suelo la ciencia que la historia apenas recuerda. Así que aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué descubrimientos de Apolo 16 han estado enterrados bajo el glamour de las huellas y las fotografías? ¿Y por qué cree Duke que son más importantes que las imágenes que celebramos número 3? La misión olvidada, los triunfos científicos ocultos de Apolo 16. Mientras el mundo todavía se obsesiona con Apolo 11, el primer paso, la bandera, la transmisión granulada. Charles Duke nunca olvida que Apolo 16 silenciosamente logró logros que cambiaron la ciencia lunar para siempre. El problema casi nadie los recuerda, y esto lo consume, porque lo que él y John Young hicieron no fue solo seguir los pasos de Armstrong. Construyeron algo nuevo, algo que la historia casi enterró. La misión olvidada, los triunfos científicos ocultos de Apolo 16. Mientras el mundo todavía se obsesiona con Apolo 11, el primer paso, la bandera, la transmisión granulada. Charles Duke nunca olvida que Apolo 16 silenciosamente logró logros que cambiaron la ciencia lunar para siempre. El problema casi nadie los recuerda. Y esto lo consume, porque lo que él y John Young hicieron no fue solo seguir los pasos de Armstrong. Construyeron algo nuevo, algo que la historia casi enterró. Toma esto, Apolo 16 estableció el primer telescopio en la Luna, no en órbita, no en la Tierra, literalmente plantado en el suelo lunar. Un telescopio de ultravioleta lejano diseñado para capturar la luz bloqueada por la atmósfera de la Tierra. Por primera vez la humanidad miró las estrellas desde una plataforma sin aire, sin distorsión. Duke más tarde lo llamó una ventana al universo que ningún observatorio en la Tierra podría igualar, un hito que la mayoría de los libros de texto apenas mencionan. Y la misión no fue corta. Duke y Young pasaron 71 horas en la superficie, casi 3 días completos más que muchas otras tripulaciones de Apolo. No estaban de turismo. Estaban trabajando conduciendo el rover lunar
a través de 16 millas de terreno accidentado martillando rocas, perforando núcleos y transportando material de vuelta. Para cuando se fueron habían recolectado 209 libras de muestras, algunas de las más geológicamente diversas jamás recuperadas. Incluso hoy los laboratorios todavía están analizando piezas que Duke trajo a casa. Lo que hace esto aún más impresionante son los instrumentos que llevaron consigo. Apollo 16 transportó espectrómetros de rayos X y gamma para mapear la composición química de la Luna. No eran gadgets. Revelaron huellas ocultas de hierro, titanio y magnesio, pistas que reformularon teorías sobre cómo se formó la Luna. Los científicos todavía citan esos datos. Sin embargo, cuando la gente habla sobre Apolo se refiere a 11, 13, tal vez 17. 16 se desliza entre las grietas y Duke siente esa punzada. Ha admitido que Apolo 16 merece más que una nota al pie, y tenía un ciclo de computación establecido, así que se ejecutó, se programó los trabajos. Sabe que carecía del drama del casi desastre de Apolo 13 o del romance de las primeras palabras de Armstrong, pero en pura ciencia fue inigualable. Su frustración es simple. Si olvidamos la ciencia, hemos perdido el verdadero sentido de arriesgar vidas para ir allí. Aún así, Duke no era solo un científico. Era humano atrapado en uno de los lugares más duros imaginables, encontrando formas de romper la tensión. Entra en los Juegos Olímpicos Lunares. Durante el tiempo libre, Duke y Young intentaron saltar como saltadores de altura. Duke logró un salto que lo hizo volar más alto de lo esperado, y cuando aterrizó cayó hacia atrás. Podría haber sido fatal. El sistema de soporte vital de la mochila no estaba diseñado para caídas. Más tarde admitió que fue estúpido, pero les recordó que seguían siendo hombres, no máquinas. Incluso en momentos más ligeros, Duke nunca perdió de vista la misión. Cada bolsa de rocas, cada milla, a través de las tierras altas de Descartes, sumaba al conocimiento que aún está reformulando la ciencia planetaria. Y sin embargo, los documentales reciclan la huella de Armstrong, el saludo de Aldrin, las llamadas de radio de Lovell, Apolo 16, uno de los más ricos en descubrimientos, apenas merece mención. Por eso Duke se ha vuelto más vocal. Ha hablado, ha dado charlas y ha presionado a los museos para que muestren las contribuciones de Apolo 16. Sabe que el tiempo es corto. Quiere que las futuras generaciones entiendan que Apolo no era solo banderas y política. Era desbloquear secretos ocultos en el polvo y la piedra. Y aquí está el golpe. Algunos de los datos de Apolo 16 todavía están siendo reanalizados hoy, medio siglo después. En cierto sentido, su misión sigue viva. Esto lleva a la tensión que define sus últimos años. Duke no solo quiere celebrar Apolo 16, quiere defenderlo. Porque si los triunfos de Apolo 16 pueden ser eclipsados, ¿qué pasa cuando la gente comienza a afirmar que todo nunca sucedió en absoluto? El defensor de la verdad, la misión moderna de Duke contra la negación. A los 89 años, Duke ha asumido una nueva misión confrontando a los negadores del alunizaje con la inquebrantable verdad de sus experiencias. Para él ya no se trata de probar que estuvo allí, se trata de proteger un legado que se siente bajo asedio. En los últimos años, Duke se ha encontrado cara a cara con personas que le dicen directamente que Apolo nunca sucedió. Hackaday capturó uno de estos momentos cuando un negador de la realidad lo acorraló en un evento. En lugar de perder los estribos, Duke miró al hombre a los ojos y respondió con calma: «Señor, yo estuve allí». Su voz llevaba el peso de alguien que guió a Armstrong desde el control de la misión y luego caminó sobre la superficie él mismo. Esa es autoridad. Ningún hilo de YouTube, ningún comentario de Reddit, ningún TikTok viral puede igualar eso. Pero las negaciones todavía duelen. Duke admite que le frustra que medio siglo después del mayor logro de la humanidad, la gente lo llame un engaño. No lo ignora, lo toma personalmente. Porque para él, cuando alguien niega a Apolo,
no solo está borrando a la NASA. Están borrando el sudor, el riesgo y el sacrificio de los hombres que se ataron a esos cohetes sin saber si alguna vez volverían a casa. Y por eso lucha, no con ira, sino con evidencia. Duke explica metódicamente los detalles que solo alguien que los ha vivido podría conocer. Habla sobre la gravedad de una sexta parte que hacía que incluso los pasos más pequeños se sintieran como saltos controlados. Describe el calor del sol en su traje, el silencio profundo cuando cortó las comunicaciones y el peso del polvo lunar adhiriéndose a cada costura. Señala las 800 libras de rocas que todavía están en laboratorios de todo el mundo, rocas que ninguna conspiración de patio trasero podría fabricar. Su credibilidad proviene de su doble perspectiva. No fue solo la voz en Houston dando a Armstrong la aprobación para aterrizar. También fue el hombre allá afuera rebotando a través de las tierras altas de Descartes con John Young. Esa combinación Capcom y Caminante Lunar lo hace intocable en estos debates. Como dicen los comentaristas de Reddit, Duke es literalmente el último astronauta vivo que puede decir que fue tanto el guía como el explorador. Nadie más puede ofrecer ese punto de vista, y está usándolo. En el último año, Duke se ha inclinado hacia el habla pública, entrevistas educativas e incluso podcast, asegurándose de que las generaciones más jóvenes escuchen la verdad directamente de la fuente. Sabe que el tiempo no está de su lado. Ha hablado sobre querer que la generación de sus nietos sepa que Apolo no era mitología. Eran hombres cohetes y riesgo. Dice que se siente personalmente responsable de defender la verdad antes de que su voz se apague. Puedes escuchar esa urgencia en su tono ahora. Se trata menos de nostalgia y más de advertencia. Ha admitido que los negadores nunca desaparecerán por completo, pero si su testimonio puede sobrevivirlo, si un aula más, un espectador más de maratones nocturnos, se va sabiendo que Apolo fue real, entonces ha cumplido con su deber. Número 4. Corriendo contra el tiempo, la misión del legado. Duke sabe que el reloj está corriendo. De los 12 hombres que caminaron sobre la luna, solo 4 están vivos y él es uno de ellos. Esa realidad pesa sobre él. Ha hablado de ello en entrevistas, admitiendo que cada año siente que la responsabilidad se agudiza. Cuando su generación se haya ido, la historia de Apolo pasará de ser un recuerdo vivo a libros de historia y quiere asegurarse de que no se distorsione, dude o se olvide. Por eso en los últimos años, Duke ha salido de las sombras silenciosas. Ha hecho más apariciones públicas, ha tomado entrevistas, ha visitado escuelas y se ha sentado para conversaciones en profundidad con museos. Cuando se le pregunta por qué, es claro. Siente que es su deber transmitir lo que vio porque hay detalles de Apolo que ningún libro de texto puede capturar. El silencio, la extraña quietud de la superficie lunar y la forma en que la Tierra colgaba en el cielo como un frágil adorno azul. Sabe que esos recuerdos desaparecerán a menos que los comparta. En el Museo Estatal de Carolina del Sur, Duke les dijo a los estudiantes que estar en la Luna no se trataba solo de plantar una bandera. Se trataba de expandir la posibilidad humana. Quiere que los jóvenes se vean a sí mismos como los próximos exploradores que crean de la misma manera que él una vez creyó cuando Apolo aún era solo un sueño. Eso también es por lo que está tan emocionado por Artemis. Dijo que se siente como una continuación de la promesa de Apolo, una oportunidad para que nuevos astronautas no solo regresen a la Luna, sino que vayan más allá, la usen como un trampolín. En sus palabras, la Luna nunca fue la línea de meta. Siempre fue un campo de pruebas. Cree que lo que aprendieron en esas llanuras polvorientas guiará el camino de la humanidad hacia Marte. Pero Duke también admite algo más personal. A casi 90 años habla abiertamente sobre la mortalidad. Sabe que su tiempo es limitado. Quiere que sus nietos y su generación hereden una historia clara de Apolo, no como mito, no como cebo para conspiraciones, sino como la base de lo que viene después.
Espera que cuando vean despegar a Artemis, vean la línea que conecta de regreso a sus propias huellas. Y aquí es donde Duke nos deja. Insiste en que la luna es solo el comienzo, Marte es el siguiente. Apolo no fue el capítulo final, fue el prólogo. La verdadera pregunta es, ¿tenemos el coraje para dar el siguiente gran salto? Hemos escuchado la verdad de Duke, pero ¿qué piensas tú? ¿Debería la humanidad centrarse en Marte o terminar lo que Apolo comenzó en la Luna? ¿Crees que Artemis inspirará como lo hizo Apolo o se desvanecerá en la política? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.